Shalom, amados hermanos, este es el hermano José Borges quien les habla. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de la Torá y buscando más información sobre qué significa la Torá. En la primera parte estuvimos hablando sobre el significado y la definición y la traducción de lo que significaba Torá. Torá, una palabra hebrea que cuando es traducida a otros idiomas, especialmente en el idioma de nosotros, el idioma del latín o del español, significa enseñanza, significa doctrina y significa instrucción. Por eso en la primera parte estuvimos hablando que la mayoría, si no todas las versiones escritas en español en la Sagrada Escritura, usan la palabra ley, pero la palabra correcta sería la Torá. Cuando se habla de Torá no se está hablando de ley, se está hablando de una instrucción que el Eterno dio al pueblo de Israel desde el principio. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte y vamos a seguir hablando un poco más de datos que ya hemos hablado anteriormente, porque vamos a añadir otros datos sobre lo que significa la Torá. Pero más allá de los datos teológicos, podemos decirles que la Torá es el mismo creador compartiendo sus más íntimos deseos con su creación, que la creación somos nosotros. Y eso lo podemos encontrar entonces y verlo claramente en el capítulo de Juan 1, del versículo del 1 al 4, donde nos dice claramente que dice, esta es la versión original, el más traducido más a lo que significaba exactamente lo que quería decir el escritor, en este caso el apóstol Juan. Y dice, en el principio existía la palabra. En las otras escrituras dice, en el principio era el verbo. Por aquí comienza, dice, en el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con el Todopoderoso, el que es. La palabra era entonces poderoso. Y el versículo 2 sigue hablando, dice, él estaba en el principio con el Todopoderoso. Y el 3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Y el 4, y dice, en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Si podemos hacer un trasfondo buscando qué significa estas palabras, este juego de palabras, como en el principio existía la palabra, y en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. Pues podemos llegar a pensar y a decir, de acuerdo a la escritura, que aquí Juan estaba hablando del mismo Yeshua, de Yeshua que fue desde el principio. Él estuvo en el principio con el Eterno, desde el principio. Y por eso podemos decir que cuando el Eterno quería compartir con nosotros a Yeshua, a su palabra, a su menra, diferentes nombres que tiene durante todas las escrituras, podemos ver que el Eterno quería tener una relación con nosotros por medio de la palabra. Es como un ejemplo que podemos compartir con ustedes, un ejemplo práctico. Es como si un capataz consulta tiene un plano de construcción y él ve un edificio. El capataz ve el plano, ve un edificio, pero el arquitecto escucha al constructor y entiende lo que verdaderamente quiere. Pues la Torá es como el arquitecto, él es el que hizo todo. Y es por eso que cuando estudiamos la Torá, ella nos dice a nosotros no solamente lo que es, sino lo que debería ser. En otras palabras, la Torá, siendo una instrucción, nos dice a nosotros no solamente lo que es la Torá, sino lo que Él quiere de nosotros que debería ser de la Torá. En otras palabras, Él da la Torá, da la instrucción para que nosotros la sigamos. Eso tan simple como se puede decir así. También podemos entender que la simiente de la Torá fue implantada con la experiencia del Sinaí en el monte del Eterno. Y fue registrada en los primeros 5 libros, los libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 19, y el capítulo 19 y el capítulo 20,
Podemos entender una gama de información que anteriormente no veíamos. Pero vamos a leer entonces Éxodo capítulo 19 y vamos a compartir poquito a poco, leamos poco a poco para desmenuzar un poco lo que la Escritura quería decirnos a nosotros y lo que el Eterno quería hablarnos a nosotros por medio de estos capítulos. Leamos entonces el capítulo 19 del libro de Éxodo y vamos leyendo versículo por versículo. Comienza así diciendo: al tercer novilunio, después de haber salido los israelitas de Misraim o de Egipto, en el mismo día entraron al desierto del Sinaí. Aquí ya está estableciendo que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y habían salido y llegaron al desierto del Sinaí. Versículo 2 dice: después de salir de Refidim, entraron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Aquí ya están frente al monte del monte Sinaí, que es el monte del Eterno. Versículo 3 dice: y Moshe, o Moisés, subió a Elohim, a Dios, y dice: Yahweh lo llamó del monte y le dijo: así le dirás a la casa de Jacob o de Jacob, y le declararás a la casa de Israel: ustedes han visto lo que hice a los egipcios, como los cargué a ustedes sobre alas de águila y los traje a mí. Este es el Eterno hablándole a Moisés, diciéndole: ¿saben lo que yo hice? Los milagros que yo hice en Egipto para sacarlo. Dice el versículo 5: ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Dice: estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel. Vamos a detenernos ahí un momento y vamos a hablar de estos varios versículos. El pueblo de Israel está acampando en las faldas del monte Sinaí. Y el Eterno llama a Moisés y le dice: esto es lo que yo quiero que tú le digas a los hijos de Israel. Pero mire las palabras que usa. Estamos hablando de la Torá. La Torá tiene una parte grande en este evento, en este suceso. Él le dice, el versículo 4 dice: ustedes han visto lo que hice a los egipcios, como los cargué a ustedes sobre alas de águila y los dejé a mí. Cuando dice alas de águila, era que los llevó ligero, fue rápido. Y después le dice en el versículo 5: ahora pues, aquí viene la condición. Si ustedes obedecen fielmente, ¿obedecen a qué? Más adelante vamos a ver que el Eterno da los mandamientos en piedra. A esto es a lo que se refería. Pero seguimos, dice: si me obedecen fielmente y cumplen mi alianza. El pacto que él estaba haciendo era un desposorio que estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y eso vamos a hablarlo más adelante, qué significa el desposorio, por qué una novia, por qué el esposo, todo eso vamos a hablarlo más adelante. Pero si no comenzamos desde la Torá, desde los primeros 5 libros, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento o el pacto renovado. Dice: si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí. Primero dice: si obedecen fielmente, serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. Y luego sigue diciendo: en verdad toda la tierra es mía. Y en el versículo 6 dice: pero ustedes me serán un reino de sacerdotes. O un reino de sacerdotes. ¿Sabía usted que todo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto y estaba en las faldas del monte Sinaí, iban a ser un reino de sacerdotes? Más adelante vemos el cambio de sacerdocio de toda la nación de Israel hacia los levitas, pero eso es otro tema nuevamente. Y lo iba a ser una nación santa. Cuando leemos en el pacto renovado, en el Nuevo Testamento, dice que seremos una nación santa, pueblo escogido, reino sacerdocio santo. Ya el Eterno se lo había dicho al pueblo de Israel. Antes de que existiéramos nosotros,
ya se le había dicho que el pueblo de Israel era el que iba a ser un pueblo santo, un pueblo escogido, un reino de sacerdotes. Pero continuamos. Y le dice, estas son las palabras que le hablarás a los hijos de Israel. Y ahí comienza entonces el Eterno a decirle a Moisés, que le diga lo que él quiere hacer con su pueblo. Pero continuaremos en el próximo episodio o en la próxima parte del estudio, y continuaremos con el libro de Éxodo en el capítulo 19.